Les bendiga este día. Reciban un saludo de la iglesia de compañerismo cristiano, la Casa del Alfarero, aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia. Este día vamos a dar nuestro mensaje, vamos a predicar nuestro mensaje de el tema llamados a crecer. Y hoy vamos a estar utilizando nuestro texto que es Primera de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Abra su corazón, abra su Biblia, agarre su nota de apuntes, porque Dios nos va a hablar sin duda alguna. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vamos a orar. Nosotros vamos a orar aquí. Y usted allá, hermano, por favor, ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias este día. Oramos, Señor, por este alimento, esta palabra fresca, Señor, que vas a traer a nuestras vidas, nuestro espíritu. Unge mis labios, Señor. Unge, Señor, el oído, abre el entendimiento, el corazón de todos aquellos que están mirando esta transmisión. Gracias damos por la vida, la salud, la salvación. Glorifica tu nombre, Padre. Amén. Nuestro tema, llamados a crecer. El cristiano está llamado a crecer, pero se crece con un buen y equilibrado alimento. Porque muchos me preguntan, pastor, ¿cómo es eso del crecimiento? Y aquí no hay vitaminas, aquí no hay nada de eso. Aquí es crecer en el conocimiento, en la sabiduría, en la inteligencia de Dios. Por eso voy a estar predicando que la palabra de Dios es nuestro alimento. Una palabra de sabiduría. Una palabra de ciencia cayendo en un corazón abierto para recibir y obedecer. Y esto me recuerda la parábola del sembrador. Nuestro Señor Jesucristo nos contó y nos explicó esta parábola que está en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 18 al 23. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra,
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. De todos estos 4 corazones, me llama la atención el corazón número 4, que está en el versículo 23. Y voy a leerlo en la traducción Nueva Biblia Viva. Y dice así: la buena tierra representa al corazón del hombre que escucha el mensaje y lo entiende y sale a ganar 30, 60 y hasta 100 almas para el reino. Y a eso yo le llamo el crecimiento en el reino de Dios. Por eso quiero predicar primeramente la palabra de Dios, nuestro alimento. La Biblia nos habla del maná del cielo, pero también nos habla del pan de vida. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio en el capítulo 8, en el versículo 3. Y dice ahí la palabra de Dios: oiga, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Fue con el maná del cielo como Dios alimentó a su pueblo en el desierto camino a la tierra prometida. Bueno, a usted y a mí, la iglesia de Jesucristo, Jesús nos alimenta con pan de vida. Nosotros vamos camino al cielo, que nunca se le olvide eso. Y es importante, o tendremos que ser alimentados con ese pan de vida. La Biblia nos habla en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 25, dice la palabra de Dios de esta manera: Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios
es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Solamente voy a leer el versículo 35. En la traducción lenguaje actual, dice de esta manera: Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Ahora, quiero que usted entienda de qué pan Jesús se estaba refiriendo. Porque en el desierto, Jesús le dijo al diablo, escucha bien, el tentador, estas palabras. Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 14. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y esto qué nos revela? Que podemos nosotros comer del pan físico, pero volvemos a tener hambre a las 8 horas, a las 6 horas, 5 horas. Nuestro cuerpo físico nos pide alimento y no es malo comer. Pero también nuestra alma, nuestro espíritu se alimenta con la palabra de nuestro Dios, que es la Biblia. Por eso quiero predicar mi segundo punto: cómete el rollo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice de esta manera la Biblia: me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue a mi boca dulce como la miel. Dios le ordena a Ezequiel: come este rollo. Y Ezequiel lo comió. Y esto a mí me muestra que primero nosotros debemos alimentarnos bien, para luego dar alimento a otros, como el ejemplo de aquella mujer.
alimenta a su hijo recién nacido con su propia leche de su pecho. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice la Biblia: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. De eso estamos predicando, del crecimiento. El crecimiento como nos lo da Dios, por medio de alimento espiritual. Voy a dar otro texto. En Apocalipsis, en el capítulo 10, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera: el ángel con el librito, así dice el encabezado, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Vamos a pasar al versículo 7 del mismo capítulo 10. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me lo dio. Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esto significa que cuando usted está siendo alimentado, podremos predicar la palabra profética más segura a todo pueblo, nación, lengua, congregación, como nos lo dice la Biblia en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Crecimiento de Dios, conocimiento, sabiduría. Dice una vez más la Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, dice así:
me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Versículo 7. Les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. La Biblia habla muy claro y dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Se trata de comer el libro, se trata de comer el rollo, como esa miel es alimento, como esa leche también es alimento para poder crecer. Y voy a cerrar mi mensaje con estas palabras. Dios nos dio su palabra para que sea nuestro alimento espiritual y por ello poder crecer en las cosas espirituales. Hay que llenarnos, hay que nutrirnos con la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este día, nuestra hermana Yuraima nos invitó, o me invitó a mí a almorzar a su casa. Pero ella no solamente preparó alimento para mí o para ella, también preparó para su esposo Ángel y para su hija Luciana. Y todos comimos y dimos gracias a Dios por ese alimento. Así que este alimento que yo he preparado, no solamente lo he preparado para mí, para comerlo yo, sino también lo preparé para toda la iglesia de aquí de la ciudad de La Paz, del área de Obrajes. Pero también lo compartimos con todos ustedes hasta lo último de la tierra, para que también ustedes y nosotros podamos crecer por medio del conocimiento que Dios nos da, por medio de su palabra y de su espíritu. Yo quiero, por favor, que todos inclinemos nuestro rostro en reverencia a Dios. Y lo primero que vamos a hacer es orar. Y vamos a orar por aquellos que nos están escuchando, que también ellos sean tocados, alimentados
Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De repente eso es lo que te hace falta. Y por eso sientes esa debilidad. ¿Sabes qué? No es una debilidad física, sino es una debilidad espiritual. Porque si primero buscas el reino de Dios y su justicia, Dios te va a añadir todo lo demás. Entonces vamos a empezar por buscar el reino, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Quiero que repitas conmigo esta oración, por favor, ahí donde estás. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra, por el alimento que tú has dado este día. Recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Susténtanos, Señor, en estos tiempos de crisis. Que seas tú ayudándonos a crecer en tu conocimiento, en sabiduría, en entendimiento. Gracias, Dios, por enviarnos a Jesús para salvarnos. Te pedimos perdón por la ignorancia que hemos tenido, pero este día nos comprometemos a estudiar, a leer tu palabra, porque hemos entendido que eres tú el que das el crecimiento y no el hombre. Gracias, Dios. Amén. Bien, Dios los bendiga. Gracias a Dios estamos bien. Sigamos orando, más en estos tiempos que estamos viviendo. Dios nos ayude a todos. Reciban un saludo de aquí de La Paz, Bolivia. Y Dios los bendiga. Cuídense mucho. Amén.